En el último encuentro estábamos hablando de la monarquía unida y voy a hacer aquí una pequeña explicación respecto a lo siguiente, que es, en los últimos años hay un grupo, digamos así, de básicamente arqueólogos en Israel, que nuevamente es un grupo minoritario que explican que no existió el reino de lo que se llama la monarquía unificada. Es decir, tomando en cuenta desde su perspectiva que casi, según su concepción, no tienes restos de cultura material, básicamente la cuestión de Saúl, David y Salomón es casi, por decirlo así en forma suave, un invento posterior cuando el reino de Judea intenta desarrollar un linaje casi mítico. Esto les parecerá raro mucho los que no trabajan en esto, pero lo explico para entender que es una corriente minoritaria que se da en determinados círculos arqueológicos de Israel. ¿Por qué la mayoría absoluta de los historiadores o gente que trabaja en arqueología no acepta este tipo de cuestiones? Entre otras cuestiones por lo siguiente. Primero, no todo lo que se encuentra en textos puedes demostrarlo en forma absoluta a nivel arqueológico. Dos, uno de los tantos ejemplos es que en Tel Dan, que es un lugar que está al norte de Israel, por ejemplo, se ha encontrado inscripción del siglo IX o VIII antes de Cristo en arameo. Entre otras cosas, se habla de Beit David, la casa de David. Además, hay lugares que se han hecho excavaciones arqueológicas en que, en forma fehaciente, se puede ver que habían grandes fortificaciones, netamente en el siglo X antes de Cristo, lugares que más o menos pertenecerían a lo que se llamaba el reino de David y luego el reino de Salomón. Explico esto simplemente a nivel de curiosidad para entender que a veces en un mundo de postmodernismo, en un mundo del narrativismo, hay casi un intento de negar los textos escritos y además hablar muchas veces de lo que se llama relativismo. Realmente que no tomamos esto en cuenta, es decir, todos los que trabajamos en este tipo de áreas sabemos que hay hechos y hay teorías. Son pocas las veces en que voy a decir que este tipo de teoría que rechaza la existencia del reino o la monarquía unificada me resulta una cosa absolutamente imposible de sostener. Hecha esta aclaración, vamos a continuar aquí en el tema. Es decir, hablábamos de más o menos 100 años de una monarquía unificada, aproximadamente desde el año 1030 a.C. hasta más o menos 930 a.C., es decir, Saúl, David y Salomón. 20 años, 40 y 40, aproximadamente. Cuando muere Salomón, va a continuar su hijo llamado Rehabam, en español Roboam. Según el relato, cuando él va a tener que encontrarse con los representantes de lo que se llaman los ancianos de Israel, se van a encontrar y le van a pedir que disminuya impuestos. Y la frase de él sería más o menos lo siguiente, es decir, mi padre os azotó con látigos y yo os golpearé con escorpiones, es decir, con masas que tienen picos en la cabeza. En otras palabras, si mi padre les exigía una cantidad de impuestos, yo les pediré mucho más. Según el relato bíblico, esto será el momento del cisma. Y en este momento también vuelve a aparecer Jeroboam ben Nabat, es decir, Jeroboam ben Nabat, el que intentó la rebelión cuando estaba en el poder Salomón. Es decir, aquí se va a dar una escisión, una división en dos reinos. A partir más o menos del año 930-928 a.C., vamos a tener un reino que va a ser el reino de Yehudá, el reino de Judea en el sur, como pueden ver aquí en el mapa, y el reino de Israel en el norte. Estos dos reinos van a existir durante varios siglos, lo vamos a ir viendo. Ahora, desde el punto de vista tradicional, ¿sí? Vamos a ver aquí, Jeroboam
va a ser uno de los 3 personajes que según el relato, el Talmud, no van a tener lugar en el mundo venidero. Hay 3 reyes, 2 de Israel y 1 de Judea. Jeroboam ben Nabat, luego el rey Ahab y el rey de Judea llamado Menashe. Son los 3 reyes que según la concepción del Talmud no van a tener lugar en el mundo venidero, es decir, por sus actos de idolatría, por las maldades, etc. Si tenemos aquí entonces, hay una división. Según lo que fuerte que nosotros tenemos, la división viene básicamente por una cuestión de impuestos. Es decir, el pueblo está cansado. El pueblo quiere decir, las tribus no pueden aceptar la fastuosidad de la familia real. Y viene la división. Ahora tenemos que tomar en cuenta, muy en cuenta lo siguiente, y es el texto que nosotros tenemos. El texto de la Biblia fue siendo escrito, recopilado, arreglado, difundido por la gente del reino del sur, por el reino de Judea. En otras palabras, no tenemos relatos que quedaron de la gente del reino del norte, del reino de Israel. Y esto va a ser muy importante para tratar de entender de qué medida son retratados los reyes del norte. En ambos reinados, en el reinado de Israel, que va a desaparecer en el año 722-720, es decir, el reino este va a durar poco más de 200 años, y en el reino de Judea, que va a desaparecer en el año 586 a.C., en ambos reinos van a haber 20 reyes. Es decir, tanto en uno como en el otro vamos a ver 20 reyes. Esto es interesante, y es un número tipológico, 20 aquí, 20 acá, que es la mitad de 40. Son todos los nombres que tenemos. Es interesante el punto este. Yo creo que muchas veces, cuando nosotros hablamos de textos con trasfondo teológico e histórico, tenemos que hacer este tipo de preguntas. Es decir, ¿es casualidad que en ambos reinos, aunque tienen diferente existencia, simplemente como elementos de pensamiento para un desarrollo posterior? El famoso rey Jeroboam ben Nabat, el Jeroboam del norte, ¿sí?, va a reinar, como decíamos, ¿sí?, más de 20 años. Y una de las primeras cosas que hace es volver a tener altares, volver a tener lugares de culto, lugares en los que a veces incluso se van a poner becerros. Sí, dije becerros. Y la pregunta, acá tenemos varias preguntas. Una, ¿verdaderamente en los altares del norte había becerros? Si la respuesta es no, quiere decir que es un invento de los que escribieron el texto siendo del sur. Pero si sí pusieron un becerro, puede ser, lo adelantamos como una posibilidad teórica, que el becerro es un elemento representativo. Así como tú tienes querubines en el templo de Salomón, tienes un tipo de becerros acá, como un elemento que representa. Lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay altares en los lugares altos. Es decir, en lugares como en Betel, en Dan, en diversos lugares van a haber altares altos. Este punto es muy importante por lo siguiente. Durante siglos, durante la época de los jueces, durante las épocas de la anfitrionía, además de tener un templo central que era en Shiloh, también habían altares, lo que se llaman bamot, es decir, altares diversos. Ahora, cuando Jeroboam toma el poder, cuando Jeroboam ben Nabat toma el poder, allá por el año 930-928 a.C., esto es más o menos unos 20 años después de la inauguración del templo de Jerusalén. De otra manera, digamos, el templo de Jerusalén es la innovación, la continuidad del culto, son los altares. Son el culto en los lugares altos, los sacrificios en los lugares altos. En otras palabras, podemos decir que lo que hace en el reino del norte es continuar o restaurar la antigua forma de credo,
mientras que la innovación es la del Templo de Jerusalén. Sea como sea, tenemos aquí un cisma entre el norte y el sur. En el norte vamos a tener diversas capitales. Va a ser Shechem, va a ser Penuel, va a ser Tirza, va a ser Shomrón, es decir, diversas ciudades van a ser lugar de residencia del rey de turno. Y no va a existir jamás una dinastía. Vas a tener varias mini dinastías, es decir, a veces el padre y el hijo, a veces el padre, el hijo y el nieto. Es decir, no hay estabilidad en el norte. Hay constantes asesinatos. Un general asesina a otro rey, un general asesina al rey y pasa a tomar su lugar. Es decir, tenemos capitales distintas. Decíamos Shechem, Penuel, Tirza, Shomrón. Samaria va a ser la última capital que va a ser conquistada hacia el año 722 a.C. En el reino del sur va a haber siempre una única dinastía, la dinastía del rey David. Va a haber siempre una única capital, la capital será Jerusalén, Jerusalén. Va a haber siempre un único templo, el templo será el templo de Jerusalén. Es decir, que estamos hablando aquí de dos reinos hermanos que a veces van a estar en excelentes relaciones y a veces van a estar absolutamente en guerra. Y aquí se van dando dos desarrollos paralelos. Si vamos al desarrollo del reino de Israel. En el reino de Israel podemos hablar de diversos reyes. Además de Jeroboam, uno de los reyes importantes va a ser Omri. Omri, que va a estar más o menos desde el año 876 al año 860 y tantos, va a fundar una dinastía. Va a llevar que la capital sea la ciudad de Shomrón, la capital de Samaria. Él va a edificar lugares de cultos, pero también va a salir a conquistar lugares. Y él va a ser, entre otras cosas, el que va a estar nombrado en lo que se llama la estela de Mesha. Es decir, hay conflictos y los nombres de muchos reyes, sobre todo los reyes de Israel, los vamos a encontrar en documentos. Es decir, tenemos acá un rey llamado Omri. Omri crea la dinastía de Omri. Y Omri va a reinar y va a construir la capital Samaria. Luego de él, durante más o menos unos 25 años, va a venir Ahab. Ahab es, como decíamos, el hijo de Omri. Y va a estar más o menos, depende, unos 20 años es el poder. Ahab va a ser uno de los reyes más importantes del reino de Israel. Ahab va a estar casado con Izebel. Izebel, que es una princesa fenicia. Ahab va a aparecer en diversos textos que vamos a tener de los reyes asirios. Porque Ahab, entre otras cosas, va a estar en las luchas relacionadas con asirios, con los sirios, con la gente de lo que se llama Aram Damesek. Es decir, tanto Ahab como su padre Omri van a llevar al reino de Israel a una de las épocas más prósperas. Ahab es uno de los reyes de más poder, y recordemos lo siguiente: cuando nosotros hablamos del reino de Israel, estamos hablando de un reino, como ven en el mapa, mucho mayor que el reino de Judea, porque es el reino en que, entre otras cosas, teníamos aquí los territorios de 10 tribus, todo lo que se van a llamar las 10 grandes tribus del norte. Ahab sale a combates, Ahab tiene luchas. Ahab también va a introducir cada vez, en función de la influencia enorme de su esposa Jezabel, cada vez vas a tener más y más acá influencia de cultos de la zona de Canaán y de Fenicia, el culto a Baal, a Asherah. En la época de Ahab vamos a ver un personaje muy importante llamado el profeta Elías, en hebreo Eliyahu Hanaví. Es decir, tenemos aquí un personaje muy conocido, es Eliyahu Hanaví.
tenemos acá Ahab, tenemos acá Izebel. En esta época va a haber también uno de los actos más conocidos y es la cuestión del viñedo de Nabot. Había un señor llamado Nabot, según el relato, siempre el relato es un relato del sur, los del sur escriben sobre el norte. Y según el relato cuando nosotros tenemos aquí a Ahab casado con Izebel, Ahab quiere obtener la viña de este señor llamado Nabot. Y como Izebel quiere lograr que su esposo se quede con dicho viñedo, logra conseguir unos testigos que atestiguen contra Nabot para que Nabot sea ajusticiado. Y en función de la ley, si un individuo es ajusticiado, sus terrenos pasan a ser propiedad del rey. Ahab va a lograr obtener, decíamos, el terreno que le sacaron a Nabot. Y va a venir aquí una de las frases básicas importantes que vamos a tener en la Biblia y es Ratzachta vegam yarashta, es decir, también has asesinado y también has heredado al dueño de las parcelas. Ahab entonces es un rey que está en coaliciones militares. Ahab es un rey en el que hay gran prosperidad. A nivel arqueológico sabemos que en la época de Omri, de su hijo Ahab, tienes aquí montones de elementos que nos muestran la capacidad económica del reino, las relaciones con diversos lugares. Pero cuando es descrito en los relatos que tenemos del sur, estamos hablando acá de uno de los reyes, dije que había 3 reyes, que según el Talmud no van a tener lugar en el tiempo venidero. Entonces estamos hablando, para entender, ¿sí?, de las luchas que él tiene con Shalmaneser, con Hadadezer, diversos personajes acá. Estamos hablando de una potencia militar en la que cuando él participa en luchas contra reinos vecinos. Cuando Ahab va a morir, pasa un tiempo y va a estar Yoram, que es el hijo de Ahab, pero aquí que aproximadamente en el año 842 va a venir un señor llamado Yehú o Jehú, y Jehú, que es reino es de Israel, aconsejado por Eliyahu Hanaví y por Eliseo, va a lograr tomar el poder, va a lograr matar a Yoram, que es el hijo de Ahab y de Izebel, y va a empezar aquí con una gran reforma religiosa. Es decir, este individuo Yehú va a ser uno de los reyes de la zona del norte que verdaderamente va a intentar un regreso a lo que se llamaría el monoteísmo. Es decir, uno de los puntos que tenemos que ver en las luchas del reino del norte es la lucha constante entre la idolatría y lo que se va a llamar el monoteísmo de su época. Y el último, uno de los reyes más que vamos a ver aquí, dentro de eso, es decir, no vamos a entrar a todos, no vamos a entrar, es decir, uno de los que vamos a tener ahí también va a ser Jeroboam II, que va a reinar aproximadamente 40 años, es decir, desde el año 787 más o menos al año 747 antes de Cristo. Y este rey va a lograr tener paz con Judea, va a ser uno de los reyes más fuertes de Israel, va a tener una gran prosperidad económica y incluso va a lograr vender vinos, va a tener relaciones de vinos, de caballos con Asiria, con Egipto. Tenemos acá un reino que también va a oscilar entre luchas, digamos, por la idolatría por un lado, el monoteísmo por el otro. ¿Sí? Pero lo que quiero que tomemos en cuenta es que estamos hablando de reinos que no son reinos estables. Estamos hablando del reinado de Israel. Y lo que nosotros sabemos, ¿sí?, es básicamente en función de ¿qué? De lo que tenemos en las fuentes del sur.
Pasando aquí el tiempo, tenemos aquí relaciones, y he aquí que en el siglo VIII, ¿sí?, empiezan a haber una serie de correrías de los asirios. Los asirios son la gran potencia que va surgiendo a partir sobre todo de un señor llamado Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser va a venir aquí en la zona, va a empezar a conquistar, y aquí que Shalmaneser V, que también es un rey de los asirios, en el año 722 a.C., va a entrar, va a conquistar gran parte de la zona del reino de Israel y se va a llevar al último rey, ¿sí?, al rey Josea, se lo va a ir llevando junto con parte de la población. Las rebeliones continúan y hasta donde sabemos, el continuador de Ashurbanipal V, que va a ser Sargón, él va a venir nuevamente en el año 720, va a ocupar la zona del reino de Israel, va a sacar a la población del lugar y va a traer aquí pobladores de otros lugares. Es decir, lo que van a hacer primeramente Tiglat-Pileser, Shalmaneser y luego, ¿sí?, Sargón, van a hacer desaparecer a lo que se llaman a las 10 tribus de Israel. Repito, las 10 tribus de Israel. Porque parte de la concepción política de los asirios era llegar a determinados lugares y hacer transferencia de población. De esta manera, al desarraigar a la gente de su lugar, evitabas la posibilidad de intentos de levantamiento. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, desaparecen las tribus, parte de la gente de las 10 tribus van a intentar escaparse hacia el sur, hacia el reino de Judea. Pero gran parte de la población van a desaparecer. Y así van a desaparecer las llamadas las 10 tribus. Esto va a dar origen a lo largo de la historia a todo tipo de relatos, ideas, leyendas sobre las llamadas las 10 tribus perdidas. ¿A dónde fueron las tribus? ¿Quiénes eran esta gente? Eso hasta el día de hoy no podemos saber. Van a haber teorías, van a haber leyendas. Cuando pase el tiempo, van a hacer las leyendas que las 10 tribus están más allá de un río llamado, ¿sí?, el Sambatión. El Sambatión es un río imaginario en el que ruedan piedras 6 días por semana. El único día que no ruedan estas piedras es el Shabbat. Y por lo tanto, los individuos de las tribus perdidas no pueden pasar el río, porque en Shabbat no pueden hacerlo y durante los otros días después tampoco. Las leyendas de los 10 tribus perdidas van a estar relacionadas, por ejemplo, cuando en el siglo XVI aparezca en Roma y luego en Portugal un señor llamado David Reuveni, que dice que está relacionado con la tribu de Efraín. Y junto con él va a haber un movimiento mesiánico judío en el que va a ser David Reuveni y un señor llamado Shlomo Molcho. En el siglo XVII, en zonas de América Latina, van a haber quienes consideran que parte de los habitantes naturales, ¿sí?, indígenas de América Latina son descendientes de las 10 tribus. En otras palabras, vamos a ver cómo la leyenda de las 10 tribus perdidas continúa existiendo en diversos marcos hasta exactamente el día de hoy. Es decir, teníamos el reino de Israel, diversas dinastías, lucha constante entre idolatría y monoteísmo, personajes que vamos a conocerlos con los nombres de los profetas que cada tanto aparecen en escena, y definitivamente, luego de tener 4 capitales y varias dinastías, el reino del norte va a desaparecer entre los años 722 y 720. Y de aquí vamos a entrar un poco al reino de Judea. Lo vemos aquí en el mapa, el reino que va a continuar su historia. Con la división nuevamente en el año 930-928 a.C., luego de la muerte del rey Salomón, vamos a tener una línea constante de reyes. El rey que va a continuar después de Salomón y luego del cisma va a ser Rehoboam ben Naama, es decir, Roboam, hijo de Salomón y Naama.
él va a intentar mantener aquí una dinastía estable. Él va a tener roces, va a tener problemas con el reino vecino del norte, con el reino de Israel. Pero no vamos a hablar de todos los reyes, vamos a hablar solamente de nombrar algunos de ellos. Uno de los personajes interesantes va a ser Atalía. Atalía es una mujer. Atalía era hija de Ahab. Quizás, no seguro, que también era hija de Isabel. Cuando Yehú mató a Yoram, y también en esa oportunidad Yehú también había matado al hijo de Isabel, ella va a quedar en el poder y de esta manera va a estar en el poder durante 6 años. Una de las cosas que Atalía intenta hacer es introducir en el reino de Judea el culto a Baal. Luego de 6 años, su nieto, gente que apoya a su nieto, que era un adolescente, va a lograr tomar el poder. Es decir, el relato de Atalía es un relato de aproximadamente 6 años. Pero es interesante a nivel de la concepción histórica teológica. Es decir, Atalía estaba relacionado ¿con quién? Con Ahab. Y lo que viene de ese reino es una cuestión más o menos negativa en función de la influencia idólatra que tiene sobre el reino de Israel. Si continuamos aquí, luego vamos a hablar de los profetas para entender que los profetas actúan en estos años. Siguiendo de aquí, vamos a hablar de otro rey, el rey llamado Ezequías, o en hebreo Hizkiyahu. Está explicando que el reino de Asiria logra desaparecer en el siglo VIII, 722-720, el reino de Israel. Y entonces vamos a ver que diversos reyes del reino de Judea van a intentar tomar los territorios que pertenecían al reino de Israel. Es decir, van a considerar que son ellos, por decir así, los herederos verdaderos, los herederos legales de ese reino del norte. Y entonces vamos a ver diversos reyes. Por ejemplo, vamos a tener, decíamos, a Ezequías, en hebreo Hizkiyahu. Él lo que va a hacer, va a aprovechar conflictos que hay en Asiria para intentar liberarse, para intentar obtener terrenos. Y se va a ir preparando. ¿Qué es lo que va a ir haciendo, entre otras cosas? ¿Sí? Va a ir intentar preparar a Jerusalén para la posibilidad de rebelión. Y por eso Hizkiyahu va a empezar a reforzar cada vez más a Jerusalén. Y en su época se va a ir construyendo lo que se llama en hebreo Nikvat Shiloah, es decir, el túnel de Siloé que llega hasta el manantial del Gijón. Preparar al Estado llamado Judea a una rebelión contra los asirios. Esto va a llevar a que Sanjerib, ¿sí? Es decir, el que es en ese momento el líder de Asiria, va a empezar a hacer una campaña contra Ezequías. Va a entrar aquí, va a entrar a Israel, va a someter a gran parte del país, pero no va a lograr conquistar a Jerusalén. Es decir, Jerusalén, por decir así, continúa siendo, como tiene el templo, como son continuadores de la dinastía davídica, va a ser el lugar en que reside la divinidad y por lo tanto es un lugar intocable. Es decir, que lo vamos a sacar a ver en forma muy seria. Además de eso, ¿sí? Hizkiyahu continuó con lo que se llama una reforma netamente religiosa. Interesante es que luego que va a morir, va a ascender al trono Menashe. Menashe va a reinar 55 años.
Menashe, fíjense, es el hijo de Hizkiyahu. Va a reinar más o menos entre el año 697 al año 642 a.C., es decir, 55 años. Pero lo que va a hacer Menashe va a intentar imponer una total idolatría. Menashe va a intentar traer el culto a Moloch, el culto en que incluso un culto que va a llevar, entre otras cosas, al sacrificio, ¿sí?, de niños. Eso es lo que va a intentar, es decir, netamente sacrificio de niños, y eso por supuesto va a llevar a un choque total. Menashe va a ser uno de los 3 reyes, decíamos que 2 son de Israel y 1 es de Judea, que según el Talmud no tienen lugar en el mundo venidero. Si recuerdan, ¿sí?, este es justamente el hijo de Hizkiyahu. Luego que va a morir van a pasar unos años y va a subir al poder Yoshiyahu. Yoshiyahu, que llamado en español Josías, va a ser uno de los reyes más importantes hacia los fines de los años de la época de lo que se llama el reino de Judea. Más o menos estará desde el año 640 al 608 a.C., por supuesto. Y él va a llevar, entre otras cosas, a una gran reforma religiosa. Cuenta el relato que en su época se descubrió un texto del pacto. Y la mayor parte de la gente que trabaja en el área, tanto en función de la concepción tradicional como una concepción de investigación, considera que lo que se trajo, se descubrió, se escribió es lo que se va a llamar a través del griego el Deuteronomio, la segunda ley. Lo que se llama en hebreo el Sefer Dvarim, el libro de Dvarim. El libro que se va a determinar el pacto bien serio, bien definitivo, entre el pueblo de Judea, el pueblo judío y Dios. La reforma de Yoshiyahu va a ser una de las reformas más importantes. Él verdaderamente terminará con los altares, sobre todo con los altares que empezó en su momento, ¿sí?, su nieto. Su nieto, el que empezó su abuelo, ¿sí?, es decir, Menashe. Estamos hablando de una época en que vamos a ver que cada vez sube más y más también el poder paulatino de ¿quién? De Babilonia. Vamos a ver aquí la época en que van a empezar a actuar uno de los profetas más conocidos del que vamos a hablar, llamado Irmiyahu, llamado Jeremías, que en ese momento es un individuo joven, pero que va a tener una larga trayectoria entre los profetas. Es decir, Yoshiyahu o Josías, decíamos, va a intentar verdaderamente la restitución final del culto monoteísta. Es más, hay investigadores que consideran que el monoteísmo verdaderamente nace a nivel institucional en la época de Yoshiyahu, en la época de Josías. Si sí o no, no lo podemos siempre determinar, pero de aquí vamos a ver que estamos ya casi al final de los años de lo que se va a llamar el reinado de Judea. Cuando va a morir Yoshiyahu, va a venir su hijo, llamado Jehoiakim, ¿sí?, es decir, Joaquim, con M, ¿sí?, va a estar unos años, van a entrar en conflicto constantemente con Babilonia. Acá tenemos que ver que o sea, afuera de esto, casi hablándole en los oídos, diríamos, está Jeremías. Y Jeremías todo el tiempo va a decir: no luchéis contra los babilonios, no busquéis aliados con los egipcios, eso llevará a vuestro final. Joiakim muere y luego va a venir su hijo llamado Jehoiakim. Joiakim va a estar, sí, unos meses nomás, hasta el año 597. En el año 597, Jehoiakim va a ser deportado en lo que se va a llamar la primera deportación. Nabucodonosor va a ser el rey que lo va a deportar.
Nabucodonosor lo va a sacar, lo va a llevar, ¿a dónde? A Babilonia. Recordemos este punto porque es muy importante. Jehoiakim, ¿sí?, el hijo de Jehoiakim, en otras palabras, ¿sí?, el nieto de quien era, ¿sí?, Yoshiao, va a ser, por decir así, el que va a llegar y va a tener el poder. No, perdón, el poder. Va a estar en Babilonia y de ahí luego vamos a hablar varios encuentros más cuando hablamos de lo que se llama el exilarca en Babilonia, lo que se va a llamar en hebreo Rosh Hashanah. Ahora, Jehoiakim está, digamos, unos meses y Nabucodonosor va a poner a un tío llamado Tzidkiyahu, llamado Sedecías. Sedecías va a ser el último rey de Judea. Tzidkiyahu en hebreo, Sedecías en español. Va a estar más o menos 10 años y medio, 11 años en el poder. Tzidkiyahu va a estar, digamos, más o menos desde 597 hasta el año 587-586 antes de Cristo, cuando venga la destrucción del primer templo. Tzidkiyahu va a intentar rebelarse contra Nabucodonosor buscando la ayuda, buscando el apoyo de Egipto. Y verdaderamente cuando intente rebelarse, en el año 586 a.C., van a venir las tropas de Nabucodonosor, van a poner sitio en la ciudad de Jerusalén, van a destruir el templo, y cuando Tzidkiyahu o Sedecías intente escaparse, va a ser tomado, va a ser llevado a Babilonia. Y lo que se le va a hacer también a Tzidkiyahu o Sedecías será que delante de sus ojos serán matados todos sus hijos. La orden del gobierno babilónico va a ser sacarle los ojos, perdón por lo que estoy explicando, y ese será el fin de esta dinastía, o sea, de Tzidkiyahu y de sus hijos. El que va a quedar es Jehoiakim, Joaquín con N, digamos así. Jehoiakim va a estar nombrado incluso en cuatro oportunidades en crónicas babilonias como uno de los tantos reyes que comen en la mesa del rey babilónico. Es decir, que estamos hablando acá de lo que se llama la destrucción del primer templo, el comienzo de lo que se va a llamar el exilio de Babilonia, en hebreo Galut Babel, el primer exilio, la primera vez en que el pueblo de Israel, el pueblo judío, luego de tener una continuidad de varios cientos de años, parte de ellos va a ser llevado al exilio. Es decir, esto para resumir, nuevamente decíamos, cisma, dos reinos, reino de Israel, reino de Judea, en el norte varias dinastías breves, varias capitales, en el sur una sola capital, una sola dinastía, un solo templo, diferencias que vamos a ir viendo. Ahora, con la destrucción del templo, se va a dar fin, por decir así, a un periodo muy importante. Y es lo que se va a llamar muchas veces en historia judía la época del primer templo, lo que se llama en hebreo Tkufat Beit HaRishon, Beit HaMikdash HaRishon. Es decir, desde Salomón hasta la destrucción por Nabucodonosor. ¿Qué va a ocurrir con ese exilio? ¿Cuánta gente se fue? ¿Cuántos años van a estar? ¿Quiénes se fueron y quieren quedar? Se considera en general que como hubo dos exilios, el primero hace 597 y el segundo hace 586, los babilonios no llevaron a todos, llevaron a lo que consideraban las clases dirigentes y los artesanos y aquellos individuos que tenían algo que los babilonios podían aprovechar. En otras palabras, la idea de dejar a la población acá acéfala, sin cabeza que los dirigiera. Aquí en la tierra de Israel quedó, por decir así, la masa popular, la mayor parte del pueblo, porque la mayor parte del pueblo en la época del primer templo eran campesinos.
Es decir, ¿a quién se llevaron? Se llevaron a la casa real, Joachim, se llevaron a los sacerdotes, los llamados Kohanim, a los levitas, se llevaron a los escribas, a los llamados en hebreo sofrim, se llevaron a gente que tenía profesiones a nivel artesanal, pero la gran masa quedó aquí. Con la salida a Babilonia, van a salir dos personajes de los que luego vamos a hablar. Uno de ellos se va a llamar Ezequiel, Yehezkel, que según el relato nació en la tierra de Israel. El otro personaje, que también según el relato nació en la tierra de Israel, pero va a tener su desarrollo ya, va a ser llamado Daniel. Esto es interesante para entender que, cuando hablemos de los profetas, desde el punto de vista judío tradicional, como se va desarrollando, la profecía tiene relación con la tierra de Israel. Es decir, quizás Yehezkel y Daniel no nacieron aquí, pero el relato lleva a que son nacidos aquí. Es decir, hay una relación entre la profecía y el lugar del profeta. El único más o menos distinto a nivel profeta va a ser Moisés. Pero Moisés es distinto a todos los demás profetas. Es decir, que vamos a hablar acá, que va a comenzar acá el exilio de Babilonia, el primer exilio. Y por primera vez vamos a ver la relación de lo que pienso que podemos llamar un pueblo anómada. Es decir, un pueblo carente de territorio cuando su visión es la patria está en otros lugares. Estas son las anomalías, diríamos, del pueblo de Israel. Muchas veces se me ocurre que individuos judíos y no judíos no alcanzan a entender, o a veces, no quieren entender, que hay diferentes historias. Y una de las cuestiones es que la historia de Israel, entre otras cosas, se va a diferenciar porque pasa a ser un pueblo que continúa conservando características, incluso en la situación aterritorial, es decir, no teniendo territorio. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta, independientemente, digamos, de nuestra concepción, no puedo decir personal, porque personal ideológico es lo más o menos, estamos dentro de lo mismo, pero entender que hay un grupo, porque entre otras cosas está la añoranza al retorno a la tierra de Israel, el rezo a la tierra de Israel, y eso a nivel de conciencia colectiva tiene un rol muy pero muy importante. Ahora, el reino de Israel pienso que fue destruido. Si me preguntan a mí, no tienes por qué preguntarme, total, tú estás del otro lado de la pantalla, y es un proceso normal en lo que implica una gran potencia. Primero los asirios y luego los babilonios entran aquí. Pero a nivel de concepción judía religiosa tradicional, la explicación es: el pueblo de Israel fue llevado al exilio y la destrucción tuvo lugar por el pecado de idolatría. Es decir, algo que vamos a explicarlo más adelante en el curso es, desde el punto de concepción judía tradicional, como Dios está presente en la historia, como Dios a veces se manifiesta en la historia y otra vez no se manifiesta, pero deja una determinada presencia oculta, y lo que ocurre es voluntad divina. Y el castigo se va a tomar en cuenta, entre otras cosas, cuando hablemos de la cuestión de idolatría, tomando en cuenta el famosísimo capítulo 28 del libro de Dvarim, del libro de Deuteronomio. Y yo les diré a todos los que están aquí, en el tiempo libre que no tengan, que pueden abrirlo en hebreo, en español, en el idioma que quieran. Porque el famoso capítulo 28 en el libro de Deuteronomio, lo que se llama Kafjet Dvarim, es el que abreviadamente dirían: y si cuidaráis mi ley, así haré, y si no cuidaréis mi ley, así os castigaré. El capítulo ese, que tiene, podríamos decir, históricamente una relación con la concepción deuteronomista de la época de Yoshiao, de Josías, va a ser también el capítulo que en conceptos ortodoxos y ultraortodoxos judíos del siglo XX van a explicar, quizás, por qué tuvo lugar la Shoah. Es decir, entender que tenemos aquí, es decir, la presencia divina como se va viendo en el texto. En otras palabras, Dios
utilizó a pueblos para castigar a su pueblo. El castigo vino por la idolatría. Estoy hablando ahora para entender que tú tienes acá un proceso histórico y un intento de explicar por qué, no en términos humanos, sino una concepción teológica divina. Este es un punto para tomar en cuenta. Antes de continuar, si estuviéramos en una clase, diría ahora a ustedes si tienen preguntas, porque este es uno de los temas que lleva a muchísimas preguntas a nivel histórico-teológico. Pero como no, vamos a continuar. Aquí es decir, tratando de cerrar, cisma, 2 reinos, las 10 tribus perdidas, el exilio de Babilonia. Ahora, para cerrar esto, entender, los judíos van a ir a Babilonia y van a vivir en Babilonia. Lo interesante también es que, según el relato bíblico, los judíos que llegan a Babilonia van a habitar en diversos lugares con nombres muy simbólicos. Un nombre va a ser Tel Aviv. Pero no Tel Aviv como es la ciudad de Tel Aviv, sino de la palabra a través de los idiomas antiguos, que sería tipo Abubi o Abubu, que quiere decir el lugar de la inundación o el diluvio. Otro lugar se va a llamar Tel Melach, es decir, el lugar en que está toda la sal. Y otro lugar se va a llamar Tel Harza, por los Harasim, por los residuos de la cerámica. Es decir, el relato bíblico dice, y los que fueron exiliados llegaron a lugares malos. Y entonces la pregunta es cómo van a poder vivir, cómo van a poder reconstruir sus vidas. Acá se va a dar un proceso interesante y es, por primera vez en la historia del pueblo judío, podemos decir que hay un intento de aislacionismo. Es decir, los judíos que están en el exilio, si van a querer seguir siendo judíos, van a tener que practicar verdaderamente casamientos endogámicos. Van a tener que reunirse entre ellos en grupos relativamente cerrados. Van a tener su visión puesta en la tierra de Israel con una esperanza de retorno. Y aquí es muy importante, entiendo yo, por ejemplo, lo que tú tienes en el libro Tehilim, en Salmos, capítulo 137, en el Tehilim Kuf Lamed Zayin. Y es donde dice, sí, Al Neharot Babel Sham Yashavnu Gam Bachinu. Y continúa diciendo, Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini, etc. Es decir, más o menos dice lo siguiente, y es, en los ríos de Babilonia, y estábamos sentados y llorábamos. Y continúa diciendo, que es lo que dice el judío cuando se casa, ¿sí?, entre otras cosas, y es, oh Jerusalén, si de ti me olvidare, ¿sí?, que se seque mi diestra, si la lengua se pega al paladar, es decir, pobre de mí si no elevare a Jerusalén sobre todas mis alegrías, etcétera, etcétera. Es decir, acá vemos, en lo que se llama Salmo 137, un punto muy central. Es decir, el judío no está en la diáspora, el judío está en el exilio. Llevado al hebreo, los judíos no viven en los Tfutzot, en la diáspora, el judío vive en la Golá. Y esto es muy importante cuando lo llevamos también a conceptos de los siglos XIX, XX y XXI. Diáspora, estamos dispersos. Exilio implica, no importa en dónde estoy, la patria está en otro lugar. Es decir, tomar en cuenta, es decir, el individuo que piensa que está en el exilio es porque su lugar tendría que estar en otro lugar. Y ahí la diferencia en hebreo cuando usamos el término. Por eso cuando la gente dice Galut es diáspora, no, Galut es exilio. Tfutzot, como el museo que tienes en Tel Aviv, Beit Tfutzot, casa de las diásporas, no es Beit Gulá. Es decir, estamos acá a entender que los conceptos son distintos. El judío sale y va ahora a tratar de armar su vida en el primer exilio, el exilio de Babilonia. Los judíos están en Babilonia y se tienen que organizar para continuar viviendo en Babilonia. Es decir, que como los judíos se tienen que organizar en Babilonia, es importante la idea que vemos reflejada de diversos líderes, que los vamos a llamar luego profetas, y es: haced vuestras vidas, levantad casas, tened hijos. En otras palabras, la vida continúa. Y aquí vamos a ver varios personajes interesantes, sobre todo los que vamos a hablar en el próximo encuentro.
Ahora lo digo simplemente para que hagamos. Un personaje interesante va a ser Ezequiel. El otro va a ser Daniel. Dos personajes que básicamente estarán ubicados en la realidad de los judíos en Babilonia. ¿Por qué? Porque van a dar un mensaje de que hay que retornar, hay que tener un consuelo, hay que tener una visión mejor hacia el mundo futuro. De ello vamos a hablar, como decíamos, en la próxima clase. Pero recordemos lo siguiente. 586, gran parte de los judíos son llevados a Babilonia. Y ahí viven. Ahora tenemos un problema, y es, en la época de los reyes de Judea y de Israel, tenemos muchísimos documentos. La estela de Mesha y los obeliscos negros en que se cuentan historias de los diversos reyes judíos también nombrados, o de Israel. Tenemos reyes de Israel que están, Ahab, Omri. Pero cuando llegamos a los años que van desde más o menos 586 hasta aproximadamente 536, 538, hay unos más o menos 50 años en que no sabemos qué pasa aquí en la tierra de Israel. Y esos años son, por decir así, un agujero en nuestros conocimientos. Ahora, ¿pero qué va a ocurrir? Los judíos están en Babilonia. Y dentro de este imperio babilónico empiezan a haber rebeliones de los persas. Los persas estaban bajo los medos babilónicos. Y sube aquí al poder un señor muy interesante. Un señor llamado en español Ciro. En hebreo se lo llama Koresh. Y este señor, Ciro Koresh, luego de desarmar el imperio babilónico de adentro, toma el poder. Y al tomar el poder va a permitir aproximadamente para el año 538 a.C., que los pueblos que fueron sometidos por los babilonios y que fueron exiliados regresen cada uno a sus patrias, con una condición: construiráis templos y rezaréis para mi salud, para mi paz y la de mis hijos. En otras palabras, este hombre empieza con una política de permitir a los pueblos regresar y asegurarse su fidelidad dándoles una autonomía religiosa nacional. Es decir, te permito a ti, te regresas, construyes templo y rezas a nombre mío a tus dioses o a tus dioses. Esto es lo que se llama en hebreo la declaración de Ciro. Hay quienes a veces se ponen extremos, ¿sí? Y hay quienes en los últimos años consideran que es una de las primeras declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano casi. Estoy hablando de cuestiones relacionadas con las Naciones Unidas. Evidentemente que esto es exagerado, pero es interesante la concepción. Y aquí que ya hace varias décadas se encontró lo que se llama en hebreo Glil Koresh, el cilindro de Ciro. Y en dicho cilindro, que es un documento persa original, entre otras cosas, se nombra a aquellos que rezan al Dios de los cielos, que también puede regresar. Y el Dios de los cielos, evidentemente, que es el Dios de los judíos. Ciro permite que la gente regrese. Ciro va a permitir que los judíos regresen. Y aquí que van a regresar entre ellos, ¿sí?, un señor llamado Zorobabel ben Shaltiel. Y otro que quizás, ¿sí?, Sheshbazzar, que quizás es el hijo de Jehoiakim. Dije quizás porque tenemos problemas con respecto a eso. De todos modos, Ciro, allá por el año 538, 536 a.C., permite que haya judíos que retornen a Sion. Y exactamente, el retorno a Sion es lo que se llama en hebreo Shivat Zion. Cuando parte de los judíos exiliados van a comenzar el regreso a Sion, a la antigua patria. Sobre eso vamos a hablar en la próxima clase, pero tomemos en cuenta lo siguiente. A nivel de investigación, y aunque lo que voy a decir ahora es difícil de demostrar, se considera que solamente el 10% más o menos de los exiliados retornaron a la tierra de Israel.
En otras palabras, más o menos el 90 se quedó. Pero claro, ¿qué ocurre? Es decir, la mayoría absoluta de los que regresaron ya nacieron en Babilonia. Es decir, tampoco nos tiene que asombrar entonces que más o menos el 90% no vino, porque no eran gente que se fueron y volvieron. Eran gente que básicamente nacieron en Babilonia. Y acá estamos a una pregunta antigua y moderna, y es, ¿qué lugar ocupa verdaderamente Zion en la mente del judío antiguo y contemporáneo? Y con esto los dejamos para seguir continuando.